Como contábamos en el primer video, las redes sociales influenciaron mucho en este mundial. Tanto fue la influencia que tuvieron que en la AFA hicieron que creen un propio canal de streaming llamado AFA Studio que salían en directo a través de YouTube y de Twitch. El canal fue creado aproximadamente a mediados de octubre de 2022 con el objetivo de que en el mundial puedan ir mostrando el día a día y conversando con los jugadores y el cuerpo técnico, pero de una forma más relajada, más íntima y no tanto desde el lado del periodista y jugador, pregunta y respuesta, sino más como una charla, como actualmente estamos acostumbrados a los streaming de hoy en día. Los conductores a cargo que puso la AFA en este canal de streaming fueron Seba Varela y Seba Fernández. Son dos personas que normalmente han estado en el mundo televisivo y de a poquito se fueron metiendo en sus propios canales de YouTube y demás, hasta que ahora la AFA le otorgó el rol de conductor a Seba Varela y el rol de co-conductor a Seba Fernández. Como decíamos al principio, el canal fue creado en octubre más o menos de 2022, entonces tuvieron 2 meses para hacer contenido en el predio de Seiza, en el estudio que hicieron en el predio de Seiza, donde fueron diferentes periodistas como Morena Beltrán, como Juan Pablo Barsky. También fueron jugadores o hicieron llamadas con distintos jugadores que más o menos estaban en la lista que se presentía de Scaloni, como Enzo Fernández o Alexis McAllister. Y después, ya llegado el momento, fueron a Qatar junto a la convocatoria, junto a los 26 jugadores, junto al cuerpo técnico, como se había estipulado desde un momento, que la idea era que el canal de streaming los acompañe a los jugadores en el día a día en Qatar. Entonces llegaron al establecimiento donde la selección argentina paraba y le dieron su propio estudio, y ahí es donde pudieron hacer algo innovador, se puede decir, porque nunca había pasado que una selección tenga su streaming propio bajado de línea desde la asociación de fútbol de ese país. No es que lo hicieron los jugadores propios, sino que estaba muy bien organizado y hacían prepartidos, postpartidos, después de que los jugadores volvían del estadio, iban al estudio y charlaban con los dos Sebastianes. Algo que pasó en ese mes y medio desde la creación del canal hasta que viajó el equipo del streaming con el plantel a Qatar, fue que los medios tradicionales y otros periodistas a través de sus redes sociales manifestaban el disgusto que tenían ante la creación del canal, porque decían que los jugadores iban a cerrar solo en ese canal de streaming, que no le iban a dar notas a ellos, que esto lo que hacía era matar al periodismo tradicional y demás. Y la verdad que pasó todo lo contrario. Justamente en Qatar, en el día a día, se fue viendo que lo que buscaba el streaming era más un lugar de intimidad, un lugar de cercanía, y no ser algo que cancele a los medios tradicionales, sino algo que sea los dos a la vez, digamos, que los dos vayan alimentándose uno de los otros para también informar. Claramente sabían el tono que tenía que tener el streaming, que si vos querías hablar sobre un tema importante no ibas a buscarlo al streaming de AFA Studio, porque tenía un tono más distendido, un tono más de charla, de intimidad, y no tan de informativo, no era un noticiero. Pero mejor que yo te lo explica Seba, el conductor del programa, en un podcast. La idea es de Nico Novello, el gerente de comunicaciones de AFA. Para contar un poco la historia, AFA Studio arranca como un estudio de televisión y radio. O sea, eso es lo que se empieza a construir. Y en el medio, en la Copa América 2021, a Nico se le ocurre que se podía pegar una vuelta para el streaming. Claro, pandemia, explosión del stream, como desde el proyecto a que el proyecto fue tomando forma en términos de edilicio, digo, a él se le ocurre que podía ir para ese lado. Pero un poco marca también el cambio de época, ¿no? Iba a ser un estudio de radio y tele y terminó siendo terrible, un estudio de stream. terrible. Y yo me parece que lo que tiene AFA Studio o ha tenido AFA Studio como realmente importante fue encontrar el tono. Eso fue, me parece, lo más difícil. Y después, que también esto es para desmitificar un poco esta cosa de, viste que hay un elogio a lo nuevo, a la nueva plataforma, a la nueva comunicación, al streaming. Todo el streaming está bien, toda la tele está mal, viste, a mí eso me aburre profundamente. Y hay que decir que AFA Studios cumple una función dentro de la comunicación de una federación y que está para un propósito. AFA Studio ni compite, ni sustituye, ni de ningún modo puede ejercer lo que ejerce en otros formatos. Nosotros hacemos un tipo de entrevista, un tipo de charla, un tono. Amplifica. Y no está bien que todas las charlas sean así. Correcto. Digo, hay otras funciones de otros periodistas, no reemplaza el periodismo, ni en pedo. Me parece que hay tonos para todo. Digo, si vos tenés que hablar de, no sé, un doping o una agresión, y claramente no lo vas a hablar en AFA Studio, y está bien que así sea, es lógico, es normal, y probablemente la entrevista la va a hacer otro mejor. Claro. El éxito del programa fue tanto que a medida que pasaron los días se fueron subiendo cada vez más las visualizaciones,
la gente terminaba el partido y iba a Twitch o a YouTube en busca del stream de AFA Studio para ver justamente la opinión de los protagonistas, la opinión de del técnico, del cuerpo técnico, para ver qué decían, qué contaban, qué expectativas tenían, y también porque te hacía el hecho vos de no estar en Qatar y tener esa charla con el jugador, te hacía estar más en cercanía con ellos, algo que, como dijimos al principio, nunca había pasado en ningún mundial. El hecho de que tenga un canal propio de la selección, o bueno, justamente ahora un streaming propio, entonces era como los jugadores de un lado y nosotros desde nuestro sillón de nuestras casas viendo el partido. Terminaba el partido, veíamos la zona mixta y ahí terminaba. En cambio acá esta oportunidad que otorga la AFA haciendo el canal de streaming hizo como que haya más conexión también, además de la que ya había entre el plantel y los hinchas. Tal fue la magnitud, el tamaño de gente que hubo en cada transmisión día a día, que el día anterior a la final con Francia, a los dos conductores le avisaron que si la Argentina salía campeón ese día en la final, en los festejos iba a aparecer en el obelisco una pantalla gigante con la transmisión en vivo del streaming. Es decir, iba a terminar el partido, iban a volver los jugadores al hotel, y cuando los jugadores estén hablando con los conductores, iban a aparecer en el obelisco en una pantalla gigante con todas las personas que estaban festejando esa noche en el obelisco. ¿Qué pasó acá? Y nada, está viendo el obelisco. El obelisco. Saludá a la gente del obelisco. En serio, sí, todo el se mundo están en el poniendo el obelisco. stream del obelisco. ¿De verdad? Sí. Gracias por el apoyo. Espero no, que llevamos la copa, la que le prometimos, la que queríamos todo, el sueño de todo. Y espero que lo hayan disfrutado como nosotros, como lo estamos disfrutando ahora. Así que bueno, este es otro hecho, otra experiencia, otro momento que marca el Mundial de Qatar como un antes y un después en la cobertura periodística por justamente la influencia de las redes sociales.